Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos más un par de minutos para que se puedan conectar más personas a la clase. Em, Aprovecho antes de que comencemos la clase de decir dos cosas importantes. Después de la clase les voy a subir las notas de la interrogación. Van a tener la oportunidad de, como la corregí, la parte de desarrollo, la corregí directamente en Canvas, ustedes, igual que las tareas que entregan, hacer comentarios y yo les voy respondiendo, ¿de acuerdo? Por si tienen alguna duda. Pero eso va a ser después de esta clase. Ese es uno. Segunda cosa, recuerden que para la próxima semana no hay clase propiamente tal, pero y es totalmente voluntario, yo les ofrecí que en horario de clases se conectaran de tal manera de que pudiéramos tener una pequeña discusión de todas las cosas que hemos visto en el curso, de tal manera que pudiéramos despejar dudas, aclarar cualquier concepto que todavía no esté muy bien asimilado, eh, algunas cosas que se aprendieron mal o que nunca terminaron de entender, ojalá que pudiéramos conversarla, pero la dinámica que yo les había ofrecido es hacerlo mediante un juego Kahoot. Por lo tanto, hasta el martes en la mañana, digamos, hasta las 11 del día, algo así, voy a estar recibiendo sus preguntas. Uh, Voy a tratar de incluirlas en el juego, pero yo voy a dirigirlo, voy a dirigir el juego para que repasemos todos los conceptos. Entonces, el primer día voy a hacer un juego que incluya preguntas hasta más o menos la mitad de los tópicos y la segunda mitad. Aquí me están diciendo que hay gente en la sala de espera, pero no veo a nadie en la sala de espera en este momento. Hay una persona que está hace mucho rato tratando de unirse y no se conecta nunca. Nada más que eso. Así que no puedo hacer mucho más que eso. Mira, ahí me aparecen dos personas. Si alguien es amigo o amiga y puede contactar directamente a Joaquín Meruane, dígale que eh, ha intentado entrar 2 veces y no sé por qué la reunión no lo acepta. Quizás hay un problema de conexión, obviamente, de uno, yo creo que la de él, porque los demás ya entraron bien a esta reunión. Estoy tratando de admitirlo por todas partes. Ok, entonces voy a proyectar la clase de hoy, que es la última clase formal que vamos a tener. Con formal me refiero a que hay un PowerPoint asociado, hay un tema bien específico y tenemos un ejercicio hacia el final. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Están viendo la clase, supongo? Entonces, el tópico de hoy es condensadores de contacto indirecto. Y asociado con la clase 25, en la cual veíamos procesos de transferencia de calor, donde se producían condensación y veíamos condensación de película. ¿Y cómo se llamaba la otra? La que nos interesa más desde el punto de vista de operaciones unitarias, donde es más práctico. ¿Cómo se llamaba la otra? Habían dos fenómenos marcados en condensación. Disculpa, no te... ¿Cuál era el otro? ¿Se acuerdan? Revisen, para que lo tengamos todo en cuenta. Claro, hay una formación de gotas, ¿sí?
¿Se acuerdan que había un dibujito que hablaban de fog, como una niebla que se produce? ¿Ok? Hay formación de gotas, pero eso hay una palabra particular para eso, ¿no? ¿Están viendo la clase 26? Déjenme mostrarle directamente la clase 25. Claramente es muy simple el concepto y quiero recalcárselo porque está asociado a lo que tenemos que ver hoy, que es la operación unitaria propiamente tal. Entonces, en la clase 25, esa es la imagen que veíamos. Y como bien decían, concentración de gotas, muy simple, en la cual se ve algo como una espuma, finalmente, y tiene que ver con que esa aparición de gotas tenemos una fase de vapor y aparecen gotas, por decirlo así. Y la otra es vapor que condensa en la superficie de una forma de una película, forma una capa límite que tiene ciertas características especiales, donde en esa capa límite, si se recuerdan, la conducción es más relevante que la convección. Ya, entonces, volviendo a la clase propiamente tal de hoy, lo que queremos, no sé cuál están viendo. ¿Cuál están viendo, la 26? Sí, tantas cosas que tengo aquí. Entonces, condensador de contacto indirecto. Indirecto significa que hay ejemplos de condensación con contacto directo entre dos fluidos, el que está en fase gaseosa en fase líquida, pero nos vamos a centrar en la operación unitaria en la cual usamos intercambiadores de calor propiamente tal. Y hay que describir primero los equipos usados industrialmente para el fenómeno de condensación. Estimar el coeficiente global de transferencia de calor, porque ese va en la ecuación de diseño que finalmente nos va a permitir estimar un área de intercambio de calor. Y finalmente hay una pérdida de carga asociada a la condensación. Si se recuerdan, cuando tenemos tubos horizontales, se formaba una pequeña película alrededor de toda la pared interna de la tubería y la condensación del vapor que va adentro tendía a caer abajo. Por lo tanto, ahí hay dos fases en conjunto. Y el hecho de que vaya un vapor y se transforme en líquido, hay también una repercusión en la pérdida de carga. Ahora, si la condensación es por fuera, similar situación, va a vapor, condensa, y hay una pérdida de carga considerable que puede haber ahí. Y también tenemos que considerar si hay un banco de tubos, la condensación por fuera de tubos se hace de distintas maneras. Y hay 6 imágenes distintas donde se forma solamente una película por fuera de la tubería, una película, y cae el condensado hacia las otras tuberías, y algo más caótico, dependiendo también de la configuración, si es cuadrada, si es triangular, en el haz de tubo. ¿Ya? Entonces, hay varias situaciones que ver. Y claramente la pérdida de carga hay que estimarla porque estamos hablando de equipos de transferencia de calor similares a un tubo y carcasa. ¿Ya? Aquí me gustaría, lo voy a corregir, me acabo de dar cuenta, uno tiende a escribir carcasa con Z y es con S. Coraza, que es la otra palabra que usan las traducciones antiguas de los libros de ingeniería química de transferencia de calor, como el Kern, habla de coraza, y ese con Z. Lo voy a corregir después. Ya, antes. Adaptación de intercambio de calor de tubo carcasa, 1 2 montados horizontal, condensación por el lado de la carcasa, o verticalmente condensación por el lado de los tubos. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Que si está montado en forma horizontal, por fuera de los tubos va a estar nuestro vapor nuestro fluido condensante, y por dentro de los tubos cuando estamos en una situación vertical. Si se fijan, se parecen mucho a la configuración que ya habíamos visto, pero aquí hay una particularidad. Cuando nosotros estamos ingresando un vapor, pensemos en vapor de agua por el lado de la carcasa, hay que distribuirlo adecuadamente, porque no va a fluir igual que un líquido incompresible que tiene cierta densidad y cierto peso específico, por decirlo así, que hace que esto fluya de manera natural. El vapor va a tender a irse hacia la zona superior. Entonces hay que distribuirlo para que más o menos homogéneamente quede distribuido
a lo largo de toda la carcasa. ¿Ya? Entonces, estos equipos, como ven, nuevamente la configuración se parece mucho a tu carcasa común y corriente, a excepción que hay un cierto tipo de distribuidor del vapor. Y, y también tenemos que ver que hacer otras consideraciones. Primero que todo, hay un vapor que va a entrar a la carcasa y aquí entra y está el distribuidor, si se dan cuenta. Este distribuidor va a permitir que haga el camino, ahí están los deflectores que dan soporte a las tuberías, y va a ir condensando a medida que avance en la carcasa. El punto es que cuando condensa abajo, vamos a tener que recuperarlo en alguna parte, pero a lo mejor hay una pequeña parte de vapor que entra que no va a alcanzar a condensarse. Entonces, esa es la particularidad que no teníamos antes, que hay una zona de venteo de ese vapor que no alcanzó a condensarse, que debería ser la menor cantidad posible. Y todo lo otro que vemos acá es donde entra y sale el agua. Entra el agua, se da por los tubos, agua enfriamiento, se da la vuelta y sale. Nosotros vamos a esperar que entre un agua fría y salga un agua caliente. Y ahí ven ustedes que cuando uno trata de recuperar energía en cualquier parte del proceso, si tenemos un vapor que queremos condensar, digamos ese vapor viene, ya se usó y no lo necesitamos, no necesitamos que esté en fase de vapor, o es un vapor que a lo mejor no lo vamos a usar para un proceso propiamente tal importante, pero sí necesitamos que el agua se caliente. Entonces, no es que una corriente sea de trabajo más importante que la otra, sino que dependiendo del uso que le vamos a dar, es que nosotros vamos a ver el objetivo, pero claramente la forma de diseñar esto no va a cambiar mucho con lo que ya teníamos. Ahí le estoy ayudando a que entre el compañero. Ya. Entonces, nuevamente, en la configuración horizontal, el vapor va a ir por el lado de la carcasa y los tubos va a ir el agua o el fluido de enfriamiento. ¿Ya? Generalmente uno va a condensar vapor de agua con una corriente de agua. Entonces, cuando va a entrar el vapor a la carcasa, vamos a tener ciertas configuraciones que el objetivo claramente es distribuir bien el vapor. Nada más que eso. Entonces, distintos tipos de situaciones que tenemos. Siempre hay algo físico, una estructura que nos permite que esto se distribuya. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese aquí, el más particular aquí es como este anillo que hace que de alguna manera se vaya el vapor y tenga algunas entradas laterales y se pueda distribuir bien. Eso es una solución creativa y práctica. Vieron que si en un intercambiador de tubo de carcasa común y corriente, al poner vapor, el vapor tiende a irse a la parte de arriba. Entonces, uno quiere que se aproveche todo el área disponible de los tubos para que la condensación se lleve a cabo. ¿Ya? Entonces, tienen que saber que siempre al entrar el vapor hay un distribuido y tiene distintas formas. Más que eso, no nos va a interesar por ahora. Entonces, el deflector se usa típicamente con 25% de corte. Eso quiere decir que cuando lleguen al 25% del diámetro de la carcasa, hay un corte recto. Y recuerden que los deflectores también sirven de soporte para los tubos interiores. ¿Ya? Entonces, aquí se está viendo la posibilidad que el fluido pase de un lado al otro es justo por la zona de corte del deflector. Las perforaciones que aparecen aquí, por ahí van los tubos. No se nos olvide, por esas perforaciones van los tubos. Lo voy a anotar aquí para que reforzamiento o redundancia efectiva, digámosle. Entonces, pero también tenemos una situación distinta cuando nuestro deflector también tenemos deflector a lo largo. ¿Ya? Entonces, hay distintas formas de poner deflectores que nos ayudan a que esto funcione mejor. ¿A qué me refiero a que funcione mejor? Que el vapor realmente pueda estar contactando toda el área disponible de transferencia de calor. Esa es toda la solución práctica que queremos encontrar a esto. La segunda cosa práctica es que una vez que condense, ¿cómo vamos a
atrapar o vamos a recolectar ese condensado. No es la idea que este equipo acumule condensado abajo y eso nunca se recupere. Obviamente, agua estancada siempre produce algún problema de corrosión en los materiales, así que también tenemos que considerar esa situación. Entonces, aquí hay tres ideas importantes que tienen que ver con el uso de deflectores y si se dan cuenta, ya van 3 diapositivas con el uso de deflectores y nos están indicando algo importante operacional, ¿no es cierto? Que lo vuelvo a repetir, la distribución de vapor es muy importante cuando va por el lado de la carcasa. Entonces, primero que todo, el uso de deflectores en unidades verticales puede limitar el espesor de la capa de condensado y de este modo la resistencia a la transferencia de calor es la misma, con un consecuente aumento de los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, la idea es que cuando tenemos condensadores verticales, los deflectores van a tener un efecto positivo en la transferencia de calor. Entonces la capa de condensado, si se mantiene con cierto espesor limitado, recuerden que va a lograr, cuando está el espesor de la capa límite, si es que llega a producirse la película, la conducción es la relevante, y esa puede ser bastante rápida si no es, o sea, se puede, si es muy grande esa capa, se retarda la transferencia de calor, pero el deflector tiene una consecuencia directa en que esa capa nunca se engrosa, por decirlo así, ese film que se forma. Por lo tanto, vamos a poder estar más aumentando las tasas de transferencia de calor, que es realmente lo que necesitamos. O sea, nosotros necesitamos que el condensado se lleve a cabo lo más rápido posible, dentro de las limitaciones de cada equipo. La segunda idea que aparece acá dice que uh, cuando los deflectores que deben promover el flujo de lado a lado en la carcasa, de tal manera que no se acumule en los pozos entre deflectores, no se acumule mucho condensado que impida que el vapor siga pasando. ¿No es cierto? Tenemos que hacer dobles juegos, distribuir bien el vapor, pero si crece la cantidad de condensado en la parte inferior de la carcasa, va a haber una zona donde va a haber contacto directo vapor con agua, ¿ya? Vapor con un líquido. Se quiere evitar porque se pueden producir efectos indeseados. Posiblemente la capa superior, como está recién condensado, vuelva a evaporarse un poco, u otro vapor empieza a condensar ahí. Entonces, eh, se acumula mucho condensado, vamos a perder, por decirlo así, área de transferencia, de flujo de vapor, ¿no es cierto? El área del flujo de vapor por la carcasa ya sabemos estimar el diámetro equivalente, y nos da la zona por la cual el vapor está atravesando, ¿ya? Un área transversal, está atravesando un flujo de vapor. Si esa área se disminuye, la cantidad de vapor posible que puede estar tratando es menor, ¿ya? Esa es la idea, de que la configuración de deflectores permitan que ese flujo sea rápido de un lado a otro, o sea, que en el paso del deflector del corte no se acumule tanto líquido. Y por último, en la idea del espaciado de deflectores, ¿se acuerdan en la primera etapa que vimos entre cambiadores de tubo y carcasa? Las distancias de deflectores también nos van a promover la transferencia de calor o más bien la turbulencia dentro de la carcasa, que a su vez eso como consecuencia mejora la transferencia de calor. Si aumenta el Reynolds, aumentaba el Nusselt. Si aumenta el Nusselt, aumenta el coeficiente de transferencia de calor. Con los deflectores podíamos promover la turbulencia dentro de la carcasa, ¿ya? En este caso, en el caso de que el fluido vaya aumentando su densidad, recuerden, a medida que va condensando, se va acercando a la fase líquida, la densidad va cambiando también. Nosotros no estamos haciendo un análisis diferencial de la situación, sino que estamos haciendo un análisis macroscópico en estado estacionario. Pero dentro de la carcasa lo que estamos viendo es que las propiedades del fluido que va por la carcasa van cambiando. Entra como un vapor a ciertas presiones y temperaturas, y a medida que va avanzando en la carcasa, cambia las condiciones locales de temperatura. Posiblemente la presión puede mantenerse constante, ¿ya? Pero la temperatura puede cambiar porque hay un pequeño sobrecalentamiento o un pequeño subenfriamiento, y esto es dinámico. Si consideramos que se está llevando realmente a temperatura constante, que es lo que nosotros suponemos, o sea, los cambios son pequeñitos, pero
se lleva a cabo el cambio de fase a temperatura constante, eso no quiere decir que no cambie las propiedades físicas como la densidad o el volumen específico. O sea, es muy distinto tener un volumen específico o densidad del líquido saturado respecto al vapor saturado. Eso es lo que quiere decir la última idea. Entonces, el espaciado de deflectores tiene que tomar en cuenta esa situación y lo que asociamos conceptos, cuando veíamos flujo de fluidos compresibles, las velocidades máximas que pueden lograrse en espacios confinados son mucho mayores que para líquidos. Por lo tanto, el vapor tiene una densidad menor y va cambiando de fase entre vapor y líquido, aumenta su densidad, pero disminuye su velocidad. Entonces los deflectores debieran ayudarnos a que ese efecto no sea negativo, sino que tratar de que esto se mantenga en un cierto rango y acotado. Por efecto, sobre todo, de dimensionamiento, que es un poquito más fácil. Pero si uno lee la literatura que hay detrás de esto, eso más bien viene de la práctica. ¿Está bien? O sea, uno puede hacer un análisis teórico de qué es lo que aumenta, pero hay efectos prácticos también en este proceso. Y por eso se estudia aparte la condensación, porque el equipo requiere ciertos cuidados que antes no, ni siquiera eran problema para nosotros. Entonces, el flujo dividido es cuando yo tengo la alimentación y puedo distribuir el vapor para un lado de la carcasa y para el otro. Y el efecto es si uno lo coloca en un circuito equivalente de transferencia de calor, estamos diciendo que hay un efecto paralelo cuando se divide el flujo y en serie la parte de abajo, si se dan cuenta. Entonces, entra una corriente acá, en esta zona, se divide para ambos lados y da la vuelta. Entonces, en esta zona hay transferencia de calor en paralelo y después en serie, por decirlo así, para una misma línea de corriente. Esta distribución, o toda la distribución que uno hace dentro del intercambio de calor, es para promover la transferencia de calor. Esa es la única idea. Seguimos manteniendo el agua por los tubos y el condensado se va a poder obtener abajo. ¿De acuerdo? Y aquí hay como un deflector central que nos va a permitir que suceda esta división de vapor. ¿Se acuerdan que esto no lo aplicamos mucho en el intercambio de calor de tubo y carcasa cuando hay intercambio de calor sensible? Pero en la división de intercambio de calor de tubo y carcasa había un montón de configuraciones distintas. Una de estas era que se usa específicamente para condensación. Nuevamente, otros ejemplos de cómo nosotros vamos a distribuir el vapor dentro de la carcasa. Pueden ser múltiples entradas, aquí hay 3 entradas, siempre condensado por un solo lado. Y posiblemente aquí hay un esquema, pero el fondo de la carcasa, para poder recuperar condensado, debe tener alguna cierta inclinación para que, por ejemplo, acá está el medio, donde se drena o se recibe todo el condensado obtenido. Entonces, son descripciones de equipos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor cuando veamos problemas de este tipo. Entonces, ¿qué consideraciones ahora tenemos que ver desde el punto de vista de la operación, los flujos, más que todo? Aquí dice de sobrecalentamiento, significa que si el vapor está sobrecalentado, un poquito más, la temperatura es un poquito mayor de la temperatura de saturación a cierta presión, vamos a tener que considerar, por lo menos tener pendiente en nuestro análisis, mira, puede haber un sobrecalentamiento, porque ya sabemos que el calor latente es mucho más grande en orden de magnitud que el calor sensible. Eso implica que podemos despreciar el calor sensible, pero eso no quiere decir que no exista calor, ese sobrecalentamiento de vapor. Lo mismo que el subenfriamiento del líquido también puede existir y ese puede ser pequeño, pero también puede suceder. No necesariamente a la presión de operación del equipo vamos a recibir un vapor a la misma temperatura de saturación. Me explico. Si yo genero vapor en una caldera a 3 bar y yo tengo después un condensador a 1 bar, ese vapor que está a 3 bar está a una temperatura más alta que la temperatura de saturación
a un bar. A un bar aproximadamente serán 100 grados Celsius, pero a 3 bar es mayor. Digamos algo alrededor de 110, 120 grados Celsius, lo que sea. Entonces, hay un pequeño sobrecalentamiento de 10 o 20 grados Celsius ahí cuando entre a este equipo. O lo mismo, puede estar trabajando a otras condiciones y esa caída de presión no es suficiente para que el vapor tenga una caída de presión considerable, y cuando condense puede suceder que tenga una temperatura un poquito más baja, y vamos a considerar el calor sensible del su enfriamiento también. Lo otro es que las corrientes de salida no condense totalmente y sea un condensador parcial, lo cual sucede a menudo. La condensación parcial o total de mezcla de compuestos diferentes, cuando tienen que ver con diferencias de volatilidad entre ellos en mezclas, tiene un ejemplo súper claro, y ustedes ya lo estudiaron. ¿Dónde vemos condensación parcial y que nos sirve para el proceso? ¿En qué tipo de operación unitaria? ¿Alguien tiene una respuesta para eso? Aplicación de condensación parcial en alguna operación unitaria. Importante que ustedes estudiaran, de hecho, estudiaran este semestre, no en este curso. Y algo en destilación, claramente. Si ustedes se acuerdan, como lo dije en la clase pasada, la operación unitaria de separación en columna de destilación incluye como equipos auxiliares o intercambiadores de calor e intercambiadores de calor, que tenemos que reconocer su funcionamiento y saber, uh, a lo mejor desde el punto de vista de la columna, solamente necesitamos saber cantidad total de calor transferido. Pero el principio es el siguiente. Que el condensador parcial implica una etapa de equilibrio adicional que hay en la columna, y el total es para recuperar todo el destilado. En el caso del parcial, la condensación es un reflujo para la columna. Y abajo en el hervidor, lo que permite que la mezcla se genere la fase de vapor de la mezcla, el hervidor es una etapa de equilibrio, porque en el hervidor está una fracción es rehervida de la mezcla, y otra, la que permanece en fase líquida se obtiene como producto de cola. Entonces, es interesante saber que tenemos siempre la posibilidad de interconectar las operaciones unitarias. O sea, estudiamos aparte porque el fenómeno es distinto, pero definitivamente, y ustedes van a ver en el curso de Capstone cómo se integran todos estos operaciones unitarias en un gran proceso. Lo mismo sucede en evaporación en plantas de múltiples efectos, donde el último efecto, para recuperar el vapor generado, se condensa, un equipo de condensación. Entonces, perfectamente nosotros podríamos tener un ejemplo o un problema muy interesante en el examen donde tengamos una planta de evaporación multiefecto y haya que dimensionar el condensador final. Ahí integramos los dos tópicos. ¿Ya? Entonces, los perfiles de temperatura son interesantes de ver, porque es parte del dibujito que uno siempre les dice que hagan cuando tienen cualquier problema. El dibujo bien hecho nos ayuda a conceptualizar mucho más rápido, y en el caso de intercambiadores de calor, tener el perfil de temperatura, por lo menos cualitativamente, nos hace ver cuáles las temperaturas de entrada y salida son las relevantes para comparar, sobre todo en el momento de determinar la diferencia de temperatura relevante. ¿Ya? Recuerden que en intercambiador de calor de tubo de carcasa tenemos una diferencia de temperatura media logarítmica corregida por un factor FT, porque no hay verdadero contacto contracorriente ni cocorriente, sino que es un flujo mixto, por decirlo así, o sea, el contacto mixto. Entonces, el primer perfil que vemos acá, tenemos un vapor isotérmico, se refiere a que el vapor va a condensar a una temperatura constante. Y en un condensador 1-2, el líquido inferior va por los tubos. El desobrecalentador y condensador 1-2 lo que hace es que tenemos un vapor sobrecalentado, lo lleva a la condición de saturación y después empieza a condensar. ¿Ya? Entonces, para estimar el área requerida, hay una cierta situación distinta, porque ese sobrecalentamiento a veces lo voy a despreciar en general, pero a lo mejor
igual puedo estar cometiendo un pequeño error y tengo que considerar eso en el área. Muchas veces los equipos tienen intercambiar el calor en doble etapa, por decirlo así. Una etapa que sobrecalienta y otra etapa que condensa. Y todos, eso es una gran unidad. Entonces, aquí dice, para estimar el área requerida, el equipo se trata como dos en serie. ¿No es cierto? Un intercambio de calor de calor sensible, de sobrecalentamiento hasta saturación, y después un equipo solamente de que condensa y el calor necesario solamente se considera la parte latente. Entonces los perfiles de temperatura, como aparece acá, vamos a tener un T1 hasta un T2, donde está el de sobrecalentamiento, y después a temperatura constante tenemos la segunda etapa, que es todo lo que es la condensación propiamente tal, y le llamamos el calor latente necesario. Abajo las temperaturas pequeñas, las T1 y T2 en minúscula, se refieren a las temperaturas del fluido de servicio. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que, vamos a ver qué sucede, qué sucede en cada caso. Y como les digo, si tenemos, la gran diferencia que hay entre los dos es que si tenemos una parte sensible y de sobrecalentar una corriente de vapor, lo que tenemos que hacer es trabajarlo como dos equipos en serie. Eso es todo. Vamos a las ecuaciones. Justamente el caso donde vamos de sobrecalentar y después vamos a condensar. En equipo 1, 2, un paso por la carcasa, dos pasos por los tubos. ¿Ya? Hay unas temperaturas intermedias que le llaman aquí T1' y T2'. Las intermedias tienen que ver como el interfaz de estos dos equipos. ¿Se acuerdan que tuvieron una tarea con respecto a esto? Temperaturas intermedias que tienen que coincidir a la salida del intercambiador de calor, tiene que ser igual a la entrada del otro, de tal manera de ir ajustando, y puede ser un proceso iterativo. No necesariamente tan largo, pero sí vamos, se puede hacer. ¿Y a partir de qué? El balance de energía. Eso es todo. Entonces, la temperatura verdadera del intercambiador de calor no va a ser trivial estimarla, sobre todo porque la temperatura intermedia no la conocemos a priori. ¿Ya? Recuerden que finalmente lo que estamos tratando de hacer es que todo esto funcione en un solo equipo, pero los dividimos por los casos para que para que el dimensionamiento o el diseño sea un poquito más fácil y usemos las ecuaciones en estado estacionario. Entonces, primero, ¿qué tenemos? De sobrecalentamiento con la subíndice D y condensación con subíndice C. De sobrecalentamiento es el flujo por S sub P en estado gaseoso, temperatura menos temperatura de saturación. O sea, esta es la diferencia de llevar el, el vapor sobrecalentado a vapor saturado. Y en el caso de condensación tenemos flujo por calor latente directamente. ¿A qué se igualan? ¿Cuál es la idea? Que la temperatura intermedia luego llega a la temperatura 2 necesaria para que esto se produzca, y lo mismo que, que en el otro caso tenemos temperatura intermedia hasta T1. ¿Qué es lo que es T1? ¿Dónde están las temperaturas intermedias acá? T1 y T2, aquí, en el gráfico. Donde se va a llevar a cabo, donde cambia de la parte de sensible, cambia a latente. Para ello, se tienen que igualar ambas temperaturas, las intermedias tienen que ser igual y queda en función de temperatura 2, que es la misma temperatura a la cual, que la temperatura de saturación finalmente, ¿o no? Buena pregunta. Déjenme cambiar el color. Esto es interesante de ver en qué se diferencian. Estoy tratando de colocar el lápiz de otro color aquí en la presentación. ¿Cómo se compara T2 con TSAT? ¿Cuáles son las diferencias que pueden haber?
Recuerden que esta parte sensible, F por C sub P, T menos T sat, sería como para un equipo que lo único que hace es llevar de vapor sobrecalentado a vapor saturado. Nada más. Entonces, esto es equivalente, recuerden, tenemos dos equipos ahora, uno de calor sensible y otro de calor latente en conjunto. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito y me gustaría que en algún momento alguien, si lo capta, cuál sería la diferencia que habría en esas dos temperaturas. Aparentemente, en primera instancia, uno las considera iguales. ¿Son iguales? Tenemos T1 acá arriba, tenemos T2 acá, con la que parte el proceso. Bueno, el calor necesario va a ser el calor, la suma de los calores de sobrecalentamiento y condensación. Y tenemos el de sobrecalentamiento y todo lo que es calor latente. Entonces, el calor necesario para que se está transfiriendo acá. Y es la forma que nosotros vamos a tratar de determinar el delta TML y corregirlo para que nos dé el delta T relevante en este caso para la ecuación de diseño. Entonces vamos a identificar T2. ¿Cuál sería la temperatura intermedia? Ese es el punto. Estamos fabricando, por decirlo así, una situación intermedia. ¿Qué tanto menor? ¿Y por qué menor? Respecto a TSAT. En algún momento a nosotros nos gustaría que coincidan, ¿no? Teóricamente, T sería la temperatura a la cual se lleva, está inicialmente el vapor que entra, y Tsat es la temperatura que a la presión que trabaja el equipo estamos en saturación y empieza a condensar. Pero nos están diciendo que, ¿qué pasa si T2 coincide con Tsat? Más bien, la temperatura T inicial está muy cercana a Tsat. No existe esa temperatura intermedia, tenemos el caso de condensación total. Ya vamos, veámoslo con numeritos. El ejercicio que teníamos hoy día está bien interesante y no es tan corto. Así que déjenme avanzar un poquito para que veamos reflejado, porque aquí ¿qué nos interesa? Determinar el delta TML relevante. Delta TML para la de sobrecalentamiento, me cuesta esa palabra, tenemos la temperatura a la cual empieza, a la cual llega, la de saturación, y la intermedia que está determinada y está en función de las otras que están ahí. Tenemos que buscarlas y encontrarlas. En el caso de la condensación es más fácil, pero de nuevo estamos generando esta temperatura intermedia que no la conocemos y a priori y la estamos determinando a partir de las temperaturas que sí podemos medir a la entrada o la salida del intercambiador de calor. Entonces, la temperatura intermedia aparece en todos lados. Por lo tanto, estamos diseñando dos intercambios de calor en serie, por lo tanto vamos a tener un U por A relevante, para condensación, el primero era de sobrecalentamiento, y el área de cada una de estas partes. Entonces tenemos que determinar el área de un intercambio de calor que lleva de vapor sobrecalentado a saturado, esa área, y un área de solamente de condensación. Por lo que ven, diseñar un equipo donde se esté considerando el sobrecalentamiento es un poquito más complicado. Nosotros, voy a volver atrás, esto sería cero si fuera solamente algo latente. Y se nos ahorra un montón de problemática aquí. ¿Ya? No sería un problema, realmente no sería tan complicado. Pero el sobrecalentamiento sí nos complica.
Entonces, dos cosas tenemos que determinar: la temperatura intermedia y las áreas relevantes en cada uno de esos. El ejercicio que tenemos va a plantearles algo similar. Los condensadores verticales son interesantes, primero que todo porque el fenómeno está involucrada la aceleración de la gravedad. Influye también, cuando hacemos un análisis de fuerzas, como vimos antes, va a participar y está dentro de las correlaciones para estimar el H. Generalmente condensadores verticales son una solución cuando tenemos poco espacio para hacer esto, y se ubican de esa forma. Siempre tienen una zona de venteo de vapor que ya no se usa, ya no es lateral como en el caso vertical, sino que es en la cabeza del intercambiador de calor. El condensado es más fácil recuperarlo, tenemos menos área donde acumular líquido, y el vapor va a fluir más fácilmente, se va a distribuir mejor, porque vamos a tener como una columna, y el vapor va a estar subiendo porque es más liviano que el aire, por decirlo así. Sí, sí, bueno, si esto está trabajar a presión atmosférica, pero el vapor va a tender a subir, ¿ya? Y en el caso que esté en forma contraria y vaya en contra de la fuerza de gravedad, bueno, tiene que haber alguna fuente de energía necesaria para que eso suceda. Carolina, ya lo vamos a hacer con un numerito, ¿ya? Mira, ya voy a volver, déjame avanzar un poquito con esto, que son solamente descripciones del condensador y su enfriador. Su enfriador es lo mismo, condenso y llevo más abajo en temperatura que la temperatura de saturación. Y también se puede diseñar igual que el de sobrecalentamiento, van a tener dos temperaturas distintas, en este caso una temperatura intermedia. Si yo quiero esto, lo quiero diseñar como un condensador total más un subenfriamiento. Este es un buen sistema en la tensión vertical para poder recuperar el condensado, y tiene que ver con esta columna que tiene cierta altura, y cuando llega hasta este nivel, por tensión superficial del agua, bueno, del líquido en general, yo voy a poder descargar ese condensado, y una forma de tener un límite superior del líquido condensado dentro del equipo. Entonces, estos niveles ayudan a que el condensado se mantenga hasta cierto nivel, pero no lo sobrepase. Una solución bastante práctica para que esto funcione. Entonces, como les decía antes, en la pérdida de carga, la densidad del vapor condensante aumenta, dado que el vapor, cada vez que más tiempo pasa en intercambio de calor, más una fracción mayor cambia de fase de vapor a líquido, y la velocidad va a disminuir. Y va a disminuir la pérdida de carga asociada también. Entonces, aquí hay una heurística o un numerito que nosotros podemos acordarnos. No necesariamente va a ser siempre así, pero a falta de información, nuestra primera uh, aproximación a obtener un número es que la pérdida de carga del vapor condensante es aproximadamente la mitad en el caso del vapor, con las propiedades del fluido a la entrada. Se los leo nuevamente. La pérdida de carga del vapor condensante es aproximadamente la mitad de la de un vapor con las propiedades del fluido a la entrada del equipo. O sea, cuando está entrando el equipo, está perdiendo cierta cantidad de energía, expresado en delta P, pero a medida que va cambiando de fase, esa pérdida de carga va disminuyendo, y en promedio va a ser la mitad. Eso le está indicando. La pérdida de carga máxima permitida va a estar entre 14 y 35 kilopascales, que es un cambio menor a una atmósfera. En el caso del fluido que no experimenta cambio de fase, o sea, el caso típico que vimos a la mitad del curso, ahí el máximo era aproximadamente 69 kilopascales, tiene un límite un poquito mayor, ¿ya? Entonces aquí la pérdida de carga máxima tiene que ser un poco menor, está un poquito más restringido, pero el cambio de fase tiene que ver con esto, ¿ya? Es muy brusco el cambio que puede haber, y eso también afecta
La propiedad mecánica del equipo. Recuerden que tenemos que mantener la condición de que por los tubos y la carcasa la pérdida de carga tiene que ser similar. Existen condensadores compactos también. No nos vamos a estudiar desde el punto de vista de balance de energía, pero para que sepan que existe y ahí está la configuración. No voy a adentrarme en esto mucho más que eso. Entonces, yo quiero pasar al ejercicio para poder ver la situación de la... Para poder ver la situación de las temperaturas intermedias. Este ejercicio es bueno, es bueno. Lo voy a compartir. Está publicado ya. Entonces, acá tenemos dos cosas. Estamos mezclando dos tipos de equipo, un evaporador y condensador. Dice, se dispone de evaporador Roberts, entonces hay que acordarse un poquito de esa materia, que son tubos cortos verticales, para la evaporación de jarabe de sacarosa a 325 metros cuadrados de superficie que se piensa usar para concentrar soluciones de 15 a 20 grados Brix, usando como medio de calefacción vapor saturado a 140 grados Celsius. Interesa estimar la capacidad de evaporador si se alimenta con una solución tanto y opera usando cualquier información de la que pueda disponer. Estime el diámetro del ducto central y del evaporador, a su tubos de 1 metro de alto y 38 milímetros de diámetro, coeficiente de convección para la ebullición de jarabe de sacarosa, el coeficiente de convección para la condensación del vapor de caldera y el coeficiente global de transferencia de calor, la capacidad del evaporador. Entonces aquí estamos mezclando evaporación con condensación, muy interesante. Y un poquito más complicado de solo el caso de sobrecalentamiento. Ese ejercicio le podría dar un ejemplo. Se los puedo subir. uh, para que comparen las temperaturas de 2 con temperatura de intermedia. La temperatura intermedia debería ser cualquier cosa un poquito superior a la temperatura 2, porque la temperatura 2 es la final, y la temperatura 2, en el caso ideal, nosotros esperaríamos que fuera la temperatura de saturación del condensado. ¿De acuerdo? Estamos forzando una situación, estamos tratando de diseñar, en el caso que haya sobrecalentamiento, más condensación, estamos tratando de generar una rutina de diseño que nos permita llegar a valores que tengan sentido finalmente. No es un problema trivial de solucionar. Entonces, en este caso estamos combinando dos cosas, que es cómo pasan los procesos en realidad. Uno no estudia siempre y quiere ver el ejemplo muy acotado, pero los problemas aislados finalmente no son aplicables. O sea, me puede dar una solución aislada para una operación unitaria, pero si no lo estoy integrando con otra, posiblemente esa solución no vaya a ser práctica. Primera pregunta, que no tiene nada que ver con las preguntas que aparecen aquí. ¿Qué es lo que es un grado Brix? ¿Qué es un grado Brix? Voy a ver, contestaron acá. Claro, muy bien, sí. En general son concentraciones sólidas, pero... bien, bien. Eso es para determinar los azúcares que tienen. Se refiere siempre a la concentración de sólidos de azúcares que hay en alguna solución, ¿no es cierto? Si lo pasamos a unidades de masa o peso, ¿hay alguna forma de expresarlo, por ejemplo, en kilogramos de soluto por kilogramo de solución? ¿Es así, directamente? 15 grados Brix. ¿Qué significa? 0,15 peso. Más azúcar por 100 gramos de solución. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo estiman? Si les pasan una solución de azúcar en laboratorio y ustedes quieren determinar grados Brix, ¿cómo lo hacen? ¿Le ha tocado hacerlo? Interesante.
hay un equipo chiquito, compacto, que pueden medir grados Brix de alguna u otra manera. Después uno los pasa a las cantidades que uno puede ingresar en un balance de materia, un balance de energía. Pero lo que dice Martín está bien, o sea, masa de azúcar por 100 gramos de solución, sí, y eso hay que, y eso se puede transformar también en una composición peso-peso, cuando sea necesario. Ya, pero cada vez que vienen grados Brix son soluciones donde hay azúcar involucrado. Primero, el diámetro del ducto central y del evaporador. Asuma tubos de 1 metro de alto y 38 milímetros de diámetro. ¿Qué información nos dan? Para los grados Brix nos dan ¿qué es lo que es la EPE? Elevación del punto de ebullición de soluciones de azúcar. Tenemos de 0 a 70 grados Brix, donde para cada uno de estos números en grados Brix de concentración vamos a aumentar el punto de ebullición. Recuerden, cuando hablamos de elevación de punto de ebullición es un delta. ¿Qué quiere decir? Es la temperatura a la cual va a bullir versus la temperatura que bulle a las mismas condiciones el agua pura. Esa diferencia es la elevación del punto de ebullición. Entonces un delta T. Delta T en Kelvin es lo mismo que delta T en Celsius. ¿Ya? Y por el otro lado, nos están dando información también relevante donde nos dicen la concentración en grados Brix que tenga nuestra solución va a definir también el calor específico de la solución en azúcar. Y fíjense en lo siguiente, a medida que yo aumento la cantidad de azúcares en mi solución, nuestra capacidad calorífica disminuye. ¿No es cierto? Cuando es agua pura, 1, fíjense, en la unidad específica, en la unidad consistente. Si sale 1, ¿en qué unidad estará? Está medido 68 Fahrenheit. 68 Fahrenheit, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto es más o menos en grados Celsius? ¿Tienen esa transformación en la cabeza o tienen que hacer un cálculo? 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius. Si saben esos dos datos, por último pueden construir a mano la expresión matemática para hacer transformaciones de temperatura de Celsius a Fahrenheit. Uno tendría que pensar que una caloría por gramo, por diferencia de grados Celsius, podría ser, pero también eso se aplica en unidades consistentes a unidades inglesas. No sé si se acuerdan, ¿cuánto sería eso? 20 grados Celsius dice Carolina. Entonces, temperatura ambiental. Lo importante es que ustedes consideren que lo primero que tienen que acordarse es que si yo aumento la concentración o a medida que la concentración de azúcares aumenta en la solución, y en general de solutos solubilizados en una solución acuosa, el CSUP va a disminuir. Por lo tanto, la capacidad de transferencia de calor ahí también de esta corriente podría disminuir. Ya, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O lo primero que ustedes pensarían que hay que hacer. O están muy perdidos y no tienen idea de cómo afrontar este ejercicio. ¿Alguna idea? ¿Cualquiera? ¿Qué es lo que intentarían hacer? Profe, que tenemos el área total del evaporador, entonces podemos despejar el diámetro, Ok. porque tenemos el número de tubos. A ver, el número de tubos, ¿cuál es? Tenemos la área total, perfecto, 325 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, nos dan los tubos, el largo, alto, sí, y el diámetro.
Podemos asumir un diámetro nominal de 38 milímetros y con eso calculamos como si fuera el diámetro externo. El área es pi de L. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? ¿Qué podemos despejar de ahí? Tenemos las temperaturas. Recuerden que el objetivo final es estimar la capacidad de evaporador, si se alimenta, o sea, cuál es el flujo que puede tratar el evaporador. Eso es lo que tenemos que determinar, el flujo finalmente. Entonces empezar a hacer los balances. Y recuerden, el calor en la ecuación de diseño es un U global, coeficiente global, por un área relevante, el área la tenemos, por un delta T relevante, o un delta T verdadero. ¿Ya? Entonces, si sacamos el Q de ahí, el Q tiene que igualarse a toda la energía que viene en la corriente. En la corriente es un F por si está evaporándose y consideramos una evaporación total, vamos a tener F por un calor latente. O no necesario calor latente. Es un evaporador. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes en su cuadernito es hacer un dibujo, ¿no? Un dibujo del evaporador, donde hay una corriente de alimentación. Entonces les voy a dar 1 o 2 minutos para que lo hagan y yo voy a abrir mi cuaderno acá virtual y les voy a ayudar ahí con la conceptualización del ejercicio. Así que en este momento deberían estar trabajando cada uno ahí en su posición, tratando de ver cómo se hace este ejercicio. Hoy estamos a 2. 2 del 7. Entonces yo voy relatando algunas cosas. Tenemos una altura de tubo que es 1 metro. Tenemos un área total de transferencia de calor que es 325. Y por ahí como que no me acuerdo o no distinguí quién me había hablado, sugerido algo para estimar el número de tubos. Estaba correcto, ¿no es cierto? Tenemos un diámetro que dijimos que era 38 milímetros. Vamos a hacer cierto supuesto que nos simplifiquen el cálculo, no vamos a hacer diferencias de diámetro interior o exterior, o sea, vamos a usar el diámetro que aparece ahí. Entonces, podemos determinar el área de sección transversal, que sería relevante para calcular algo. ¿Para qué sería relevante? Y hay un montón de información de datos que tenemos que sacar de alguna parte. Entonces, ¿de dónde sacamos los datos de los RO del líquido? ¿No es cierto? Los A sub P relevantes, toda la información de propiedades físicas necesarias, hay que tenerla. Entonces, calculemos y alguien que me diga en voz alta o en el chat cuál sería el número de tubos que tiene este evaporador. Entonces, hay que calcular el área del manto de un tubo. ¿Cuál sería esa? Y si tiene el área del manto de 1 y tiene el área total de transferencia de calor, van a poder hacer la división correspondiente
y les va a dar lo que ustedes necesitan. Les voy a ir haciendo el ejercicio, les voy a empezar a compartir mejor mi pantalla para que me sigan. Lo ideal es que, entre comillas, me ganen, pues. Tengan... Déjenme ver que estoy usando la red que corresponde para poder compartirle. Si eso está bien. Y acá. Ahí sí. Voy a compartir cuadernito. Hace rato no lo usábamos. Lo primero. Tenemos datos de problema. El diámetro de la tubería de los tubos son 38 milímetros, tiene una altura de 1 metro y el área total de transferencia de calor es 325 metros cuadrados. Por lo tanto, el área de cada tubo, le puse yo A sub T, pi de H, es aproximadamente 0,119 metros cuadrados y el número de tubos va a ser el área total dividido por el área individual. Y tenemos 2722,4, o sea, lo vamos a redondear para el tubo. ¿Ya? ¿Podemos redondear? Claramente. Dejémoslo fijo en 2722. Entonces, el área transversal ahora, ¿cómo podríamos ponerlo? Tal cual. Transversal de tubos. ¿Cómo lo vamos a estimar? Pi de cuadrado cuartos por el número de tubos. Es el área transversal de todos los tubos, por donde va a estar pasando flujo. ¿Hay que hacer algún factor de corrección? Posiblemente, pero trabajemos con los valores exactos. En la práctica nosotros todavía no sabemos si tenemos que usar factor de corrección, si no estamos con una tabla al lado en este momento, no se lo estoy pidiendo, sino que después podemos hacer todas esa revisión del ejercicio una vez terminado, de cuáles son las cosas donde nosotros podríamos mejorar. Una de esas es decir, existe un banco de tubos o un haz de tubos que quepa en alguna cierta carcasa, diámetro carcasa, y que sea igual a 2722, posiblemente no. Pero eso se puede corregir después. Teniendo una planilla, se coloca el número que corresponde. Uno tiene que tomar la decisión si es un número un poco mayor o un poco menor. Pero trabajemos con el número exacto por ahora. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? ¿Qué necesitamos estimar? ¿Cuál es el diámetro equivalente? Por el lado de la carcasa. ¿Se acuerdan? Tenemos que empezar a recordar ciertos criterios. ¿Dónde podemos buscar esa información? Lo importante es que sepan dónde podemos ir a buscar la información. No perdamos de vista. Nos piden primero el diámetro del ducto central y del evaporador. ¿Dónde vamos a ver la información del diámetro del ducto central? ¿Mm? ¿Me están siguiendo o están tratando de hacer el ejercicio? Eso es lo importante. La idea es ayudarles a encauzarle este ejercicio.
Si no lo terminamos ahora, ningún problema. Ustedes lo terminan por su cuenta y me van preguntando y van chequeando. Como no tiene alternativa a este, es un ejercicio un poquito más abierto de desarrollo. Pero definitivamente es un ejercicio que tienen que hacer por su cuenta para que funcione esto. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo seguir? Arreglo cuadrado, claro, es más fácil, ¿sí? Pueden asumir arreglo cuadrado, a cuadrado de tal manera de una primera aproximación. Eh, Nadie les está diciendo nada, entonces ustedes dicen voy a hacer esto como arreglo cuadrado y geométricamente más fácil ver cuál es el diámetro equivalente que hay en cada caso. ¿Qué más deberíamos saber? A lo mejor cada uno debería tener abierta la clase de evaporación también para ir comparando. Les voy a dar los valores, miren, para lo que tienen que llegar, o sea, falta harto para que lleguen a un valor. Están los coeficientes de convección para la ebullición y condensación, el global de transferencia de calor y la capacidad del evaporador, que son lo que nos están pidiendo, no se olviden. Entonces, yo les puedo adelantar, estoy mirando una planilla donde tengo mis valores, y les puedo adelantar que flujo de vapor, Profe, ¿sí? para calcular el diámetro equivalente, ¿podemos asumir algún valor de pitch? ¿O ¿Se acuerdan cuál es el típico que usábamos, no? 1,25 inches? Ese. No, ese no es inches, es 1,25 que es la razón entre... Ah, ya, ya. ¿De acuerdo? Sí, pero 1,25 es el valor nominal. Sí. Sí, sí se puede. Entonces, Ya. no sé si se dan cuenta que aparte de la dificultad de entender el fenómeno y poder estimar coeficiente de transferencia de calor, hay que acordarse de todo lo anterior. Entonces, no lo pueden dejar perdido en el tiempo y en el espacio todo lo que aprendieron ya de Carcasa. Entonces tienen que visitar. Sería súper bueno para ustedes también uh, hacerse un resumen o incluir todo lo que es condensación y evaporación al ladito de lo que tienen resumido de tubo y carcasa, de tal manera que estén fresquitos o estén a mano las expresiones que ustedes necesitan. Recuerden que te pueden usar todo el material que quieran y lo importante es que sepan dónde está y cómo usarlo. Eso es lo relevante. Y el pitch, bien dicho ahí, 1,25 veces más grande que la separación. Perdón, que el... ¿Cómo te llamamos a ese? Mira, yo también tengo que visitar la clase. Ah, no sé qué le estoy compartiendo ahora. ¿Qué están viendo mi cuaderno, no es cierto? Sí. Déjenme tratar de avanzar un poquito para ayudarles también. ¿Cómo vamos a seguir con esto? Eso aproximadamente me va a dar algo así como el área transversal de todos los tubos, algo como 3,088. Si usamos el número exacto, ¿ya?
Ahora, si usamos para el caso de la carcasa, ¿se acuerdan que era el pitch, que era 1.25, que es una razón, etcétera? Por el diámetro al cuadrado, y eso multiplicado por el número de tubo. ¿Se acuerdan qué es lo que era el concepto de DDC que usaban? El diámetro equivalente uno de la carcasa lo tiene que ser el diámetro equivalente de los tubos. Diámetro equivalente es aproximadamente o el diámetro de la carcasa. ¿Alguien tiene algún valor para eso? ¿O ni siquiera se ha acercado? Tenemos que el diámetro equivalente es aproximadamente 3,4 metros. ¿Sí? ¿Centímetros? ¿Tan chiquitito? Déjeme borrar esto para desarrollarlo más. Déjenme abrirles la clase de tu carcasa para que se acuerden. Vamos a ir bien atrás. Esto es clase 7, creo. No, clase 8. Déjenme encontrar la diapositiva que deberían estar mirando para determinar la geometría. No, esta no es la que viene después de esa. Es la clase de diseño. Aquí está, en las 6. Me había olvidado. Para que nos acordemos, recuerden que el evaporador tiene una cierta configuración que se parece a este campo de carcasa. Entonces, ahí está. El pitch, el paso del arreglo, que es la distancia entre los centros de las tuberías y la distancia entre tubos desde su extremo. El C, y esa es la relación que nosotros estamos viendo que es 1.5. Déjenme ver si ya, solamente quería mostrarles físicamente a qué se refería eso. El paso del arreglo, distancia entre los centros de las tuberías, y C, el entre medio, y eso se puede expresar como el C como el paso menos el diámetro externo, y ahí hay una relación de 1.25. Oye, estaba bien yo, estaba bien, sí. Les quería mostrar en la misma 7. Tengo abiertas un montón de clases, por eso se me habían perdido lo que sé. Esto es lo que quería mostrarles de verdad. Para que no se nos olvidaran estos conceptos. ¿Se acuerdan? De alguna manera ese pitch lo asociamos, o que tenía un cierto número que lo relacionamos con el diámetro. El diámetro externo del tubo. Nosotros tenemos ahí diámetro externo del tubo como 38 milímetros como dato.
Y tenemos otras variables para determinar el coeficiente de transferencia de calor. Recuerden que cuando estamos estimando coeficiente de transferencia de calor, tenemos que acordarnos de toda esta parte de tubo de carcasa. Entonces hay que determinar un área por el lado de la carcasa, un diámetro equivalente por el lado de la carcasa, que nos permitan tener un Reynolds, un flujo, un Reynolds, un Nusselt, y Nusselt es tener un H. Entonces tenemos que revisitar todas estas cosas. ¿Ya? Ahí está la geometría que tienen que saber. Lo voy a dejar en esa diapositiva, para que no se olviden. Entonces, del ejercicio que tenemos, veamos el orden de magnitud de los números para saber, pues si tenemos algo de 38 milímetros de diámetro, 3,8 centímetros, vamos a tener un diámetro equivalente de la carcasa. Si es 1 metro de alto, va a estar del orden de... Es una carcasa más o menos ancha, si son 2000 y tantos tubos de ese diámetro, de 3,8. Si nos da algo de 40 metros, obviamente estamos mal, pero si nos da algo en el nivel de centímetros, también estamos mal. Entonces la invitación es que yo les debo algunos ejercicios resueltos, se los voy a resolver de aquí a la próxima semana, se los voy a subir para que ustedes tengan material de estudio, pero me gustaría que las terminaran ustedes, los ejercicios pendientes que quedaron de evaporación antes, y este también. Y vamos a estar en la hora de terminar la clase. Si se fijan, en este rato que ustedes intentaron empezar a hacer el ejercicio, no sé si es tan fácil hacerlo, porque no veníamos recordando permanentemente lo de tubo de carcasa. Entonces, mensaje, para el examen, claramente va a haber un problema de intercambio de calor de tubo de carcasa, parecido a este, donde se integre evaporación con condensación y tubo de carcasa. Entonces ahí, digamos, usando la terminología popular, matamos varios pájaros de un tiro, aunque suena agresivo para estos tiempos, digamos, aprovechamos hacemos una economía de escala, por decirlo así, con los tópicos. Y tiene que haber algo de agitación que represente el ejercicio de diseño de la interrogación 3. La interrogación 2 fue el intercambio de calor en tubo de carcasa y intercambio de calor de doble tubo en el 1. Les voy a su tiempo, les voy a dar las instrucciones para el examen, donde las personas que necesitan recuperar nota porque no asistieron a una de las interrogaciones, el examen les va a cubrir esa nota, y todas las personas que quieren subir su nota con la nota del examen, tienen que obligatoriamente contestar preguntas de esa interrogación. Van a haber preguntas que tienen que contestar todo el curso porque no se han evaluado, que es toda la materia que viene después de la interrogación 3, evaporación, condensación preferentemente. Entonces, esa pregunta la contestan todos. Y después van a haber 2 preguntas que van a contestar en la medida que quieran recuperar cierta nota. Si alguien quiere recuperar, por ejemplo, la nota de la interrogación 1, va a contestar la pregunta de la interrogación 1, la obligatoria y otra más. Le voy a dar opciones para que conteste y la nota del examen va a ir a recuperar esa nota. Para su tranquilidad, en este caso yo no voy a... La nota del examen y la nota que se saquen, ¿de acuerdo? Pero si quieren recuperar una nota y el examen les tocó una nota más baja que la que querían recuperar, mantienen su nota original. Si la nota del examen es mayor, van a poder cambiarla. Pero la nota del examen es lo que es. Ustedes van a tener una cierta nota, ojalá todos muy buenas, como en la interrogación 3, que les fue la mayoría muy bien. Supongamos que alguien tiene un 6 y quiere subir un 3 en la primera interrogación o un 4, se reemplaza por esa nota del examen. Entonces tiene la posibilidad muy importante en el examen de subir también su promedio, como a usted también obviamente les interesa su calificación, pero por lo demás a uno le sirve para darse cuenta si los grandes temas de este curso ustedes los dominan. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo les voy a subir el cuaderno con el desarrollo de algunas preguntas o muy encaminado, de tal manera que ustedes pueden
aplicar la matemática, pero sí explicándole de qué se tratan los últimos ejercicios propuestos en clase, como una ayuda. Yo sé que no todos tienen el tiempo para dedicarse a un ejercicio, si sale un poquito complicado, lo dejan de lado, estudian otra cosa y finalmente no lo alcanzan a resolver. Bueno, la ayuda es que les puedo dar como una pauta de resolución para que se les haga un poquito más fácil y entiendan mejor esos ejercicios. Y recuerden, a mi mail, manden cualquier sugerencia de preguntas para poder hacer un Kahoot que, con preguntas relevantes para ustedes, con las cosas que más les cuesta, de repente también las cosas que más les gusta responder. Y aún me estoy pensando el asunto de que alguien me propuso por ahí que les pusieran unos puntitos extra por participar en el Kahoot, pero más bien que participar por ganar. O sea, los 3 primeros, los que tienen el podio, podía tener algún premio, un par de décimas en el examen o en alguna pregunta del examen, no lo sé. No lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el próximo martes con un juego Kahoot. Lo pueden usar en tablet, lo pueden usar en celular, lo pueden usar en computador, como prefieran. Que tengan... Profe, ¿Mm? tengo una pregunta con respecto al ejercicio, que se me ocurrió como un método que en realidad no sé si sea tan prolijo, Ya, pero dile. que, por ejemplo, si tenemos 2200 y tantos tubos, ¿Sí? y entonces si, por ejemplo, elijo hacer un arreglo cuadrado, ¿Mm? en la raíz de ese número sería como disponer esos tubos de raíz de eso por raíz de eso, ¿verdad? Ya, ya. Y espaciado por ese C tendría como el cuadrado de área de tubo que en realidad voy a usar, ¿cierto? Ya, sí, sí, Y la te diagonal sigo. de ese cuadrado en el fondo sería como el diámetro de la carcasa eh, más 12, como para que cupiera bien. Ah, ok. No sé si, no sé si sea exacto o tan prolijo como, además que la raíz, si me da el número de tubo ¿Qué con número te decimal. dio? ¿Qué número te dio? No lo he No, no, calculado, no, la no, verdad, ya, ok, pero eso ya. no... Pero ¿sabes qué, Pablo? Me parece que lo que tú estás haciendo es como una heurística de cálculo bien rápido. Tú sabes que puede estar el orden de Como primera magnitud. aproximación, Sí, y es como rápido para decir, mira, esto más o menos de este orden de magnitud tiene que ser. Es como cuando tú decís, mira, estoy haciendo un arreglo rápido, mira, que querés calcular la altura de un edificio con la sombra, y así un cálculo rápido y te pide 20 metros. Y al final tiene 25, ¿ya? Pero no tenía 100 ni 50, sino que llegaste al orden de magnitud, ¿ya? Yo creo que sí. Lo que pasa es que estáis suponiendo un arreglo cuadrado, pero recuerda que el arreglo cuadrado, como la carcasa cilíndrica, hay una zona donde es un poquito distinto nomás. O sea, tiene la misma separación entre los tubos, pero me refiero a que las filas caben menos cantidad a medida que te vas acercando a los extremos a la parte superior o a la parte inferior de la carcasa. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a tener una fila de 3 tubos, después una de 6 tubos, después una de 10 y después 20. Y puras de 20, 22, 22, 21, 20, 19 y vuelve a achicarse. Entonces, ¿has considerado eso, no? Porque me parece razonable lo que tú explicaste, si te entendí lo que estabas haciendo, pero eh, sería perfecto si fuera la carcasa cuadrada, ¿no es cierto? claro. ¿Ya? No, sí, yo No, creo pero que era como primera... ya, pero mira, trata de ponerle un número y después cuando le suba la explicación a estas cosas, lo compares la próxima semana, tú te vas a dar cuenta si estuviste cerca o no. ¿Ya? Pero sabes que a priori lo que tú me estás explicando, si lo entendí igual como lo estás razonando tú, yo creo que te da una buena primera aproximación. Y es rápida, que es lo más fácil. Entonces, preguntas al mail, mándenlo por favor. Si están interesados en resolver algo en específico, recuerden que el Kahoot no es para hacer ejercicios largos, pero sí para ejercicios cortitos, así como calcule el pitch o calcule cuál es el área transversal de la carcasa con pequeños datos. Ok, eso nos demoramos 2 o 3 minutos en hacerlo. En realidad son 120.
son 4 minutos máximo que da el Kahoot para resolver algo. Entonces, problemas cortitos no van a poder, no va a poder ayudar a hacerlo. Entonces yo voy a hacer los ejercicios, coloco todas las respuestas y ustedes van a tener que ir eligiendo, van a tener que tener a mano un lápiz, papel, una calculadora o una planilla Excel, como quieran. Porque claramente van a ver conceptuales y van a ver con cálculos. Partiendo la próxima semana, en orden cronológico, partimos con pérdida de carga, ya sea por fricción, por singularidades, bombas. Va a estar cargado eso el Kahoot del martes. Quizás bastante cambio de calor de doble tubo. ¿De acuerdo? Listo. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Que tengan un buen término de clases, porque ustedes formalmente terminan las clases mañana. Me estoy despidiendo por el chat. Ya, ahora sí. Chao, que les vaya bien.